Jorge, ya puede empezar. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Para mí es grato poder acompañarlos en esta conferencia, en la que participo por la Universidad de Espíritu Santo sobre la economía ecuatoriana del 2016. En sentido agradezco al foro virtual que se está desarrollando desde el día de ayer. Mi nombre es Jorge Calderón, soy decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador. ¿Por qué es importante conocer o saber cómo se está manejando la economía ecuatoriana? Porque de alguna forma, sin importar la edad que nosotros tengamos, 15, 16, 20, 30, 40 años, es muy importante saber cómo se comporta, cómo nosotros como individuos nos podemos sentir afectados o involucrados en la toma de decisiones, que puede ser o sonar muy lejana a nosotros, pero de alguna forma somos parte, somos ciudadanos y por ello es importante conocer cómo se comporta, cómo se proyecta la economía. Y en este sentido quiero destacar algunos aspectos importantes, a modo de antecedentes, de qué ha pasado con la economía ecuatoriana, cómo se ha venido desarrollando en estos 10 años, que coincide con un periodo de gobierno del presidente Rafael Correa. En este sentido quiero separarlo en dos periodos de tiempo, que son el 2006 al 2014 y del 2015 a la fecha. Y quiero resaltar qué cosa, especialmente el comportamiento de un producto, de un commodity, que es muy importante para la economía ecuatoriana, dado el sustento que tiene la misma en base a este producto, que es el precio de barril de petróleo. En el 2006 al 2014 se vio un crecimiento importantísimo del precio del barril de crudo, pero en el 2015 resulta que se da una baja determinada por varios factores a nivel mundial que escapan del control de la política económica que tiene nuestro país. Y en este sentido nosotros podemos observar cómo desde el 2006 el gobierno nacional recibe un crudo, un precio de $50.75 el barril, y vemos cómo se ha dado la evolución a lo largo de estos años. En el 2008 alcanza un pico histórico de $140.12 el barril, y el día de ayer 52.46. Hace unos minutos estaba revisando y se encuentra en 53.06. Estamos a niveles similares a los que tenía el Ecuador hace 10 años. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros hemos escuchado cuando conversamos con amigos, cuando conversamos con nuestros padres, que hay una crisis, que hay una recesión, y de alguna forma esto se debe a que gran parte de la sostenibilidad de la economía ecuatoriana se ha derivado por la venta de este producto. Entonces, cuando nosotros hemos registrado unos picos importantes como 140, como $95 el barril, los ingresos recibidos por el país han sido extraordinarios. Se calcula que la riqueza petrolera está recibida en estos 10 años está entre los 180.000 a 200.000 millones de dólares. Jamás vista esa riqueza en estos 10 años, es comparable a los 35 años antes del periodo del 2006 que inició como presidente Rafael Correa. Es una cantidad de recursos impresionante que de alguna forma se refleja en la importante obra pública que ha existido. Y en el nivel de gasto, nosotros también podemos observar cómo el sector público ha crecido de manera importante en lo concerniente a ministerios, secretarías, entre otras dependencias del gobierno. Entonces, vemos un importante gasto público sostenido en gran medida por estos recursos extraordinarios. Pero, ¿qué ocurre aquí? Dada la coyuntura y al ser un producto volátil en su precio, resulta que cuando cae el precio del barril, los ingresos que el gobierno nacional venía ya acostumbrado a recibir caen de manera importante. Entonces, obviamente eso ha generado en los últimos 2 años que la economía sienta unos problemas de liquidez, de que no hay el mismo nivel de inversión en gasto público como por parte del gobierno nacional, atrasos en los pagos de proveedores, atrasos en la asignación a los municipios y provinciales, entre otras cosas. Que de alguna manera el gobierno, y vamos a verlo más adelante, lo ha tratado de ir solucionando a través de la emisión de deuda. Entonces, ese es uno de los principales problemas que de alguna manera ha incidido en que la economía ecuatoriana tenga un bajón, por así decirlo. Pero según las proyecciones que nos presenta el Banco Mundial, ese precio, ese crudo, va a ir mejorando en los próximos años y podría estar estabilizándose entre los 65 y $75 el barril para los siguientes 5 años. Hay que tener presente que los precios que ustedes ven ahí, que son al día de ayer, ubican el WTI, que es el West Texas International, que es el marcador que utiliza el crudo ecuatoriano,
50.52.46, pero a ese valor, o a ese precio, perdón, se tiene que aplicar un descuento. ¿Y por qué el crudo ecuatoriano tiene un descuento? Porque el crudo ecuatoriano no es de buena calidad, es un crudo pesado, es un crudo con alto contenido de azufre y de otros minerales, lo que conlleva que cuando quiera aplicar un proceso de industrialización, es decir, refinarlo para hacerlo combustible apto para vehículos, para transporte pesado, aviones, etcétera, al ser un crudo pesado, yo tengo que gasto más en químicos, en nafta, etcétera, para poder hacerlo más, para hacerlo útil a cualquier vehículo en el cual lo quiera utilizar. Entonces, como es un crudo pesado, el descuento es mucho mayor. Entonces, en este sentido, el descuento está llegando aproximadamente entre los 10 y 12 dólares según cómo se cotiza. Entonces, a ese crudo que ustedes ven ahí de 52.46, aproximadamente hay que hacerle un descuento entre 10 a 12 dólares. De igual manera, el crudo ecuatoriano, no pasa, ahí pasó. Si nosotros nos comparamos con la economía ecuatoriana, vemos cómo la evolución que ha tenido el precio del crudo va de la mano con el crecimiento económico del país, con el crecimiento del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Revela la importante dependencia que existe del crecimiento de la economía ecuatoriana con respecto al precio de los barriles de petróleo. Es decir, sube el precio y la economía también crece. Esto por como lo menciono, la petrodependencia que se presenta derivada de este crudo. Hemos intentado reemplazar en este sentido el crudo, se habla de matriz productiva, pero vemos que igual hay una importante dependencia en este sentido. El precio del barril de petróleo, para el 2025 estaría justamente ubicado entre los 70, aproximadamente los 70 y 75 dólares el barril, es lo que estima el Banco Mundial. Claro está que hay que tener presente algunos aspectos. Depende mucho de lo que suceda en el entorno internacional que afecte el barril de petróleo. ¿Qué es lo que ocurrió para un poco saber por qué el precio del barril de petróleo ha bajado? Hay algunos aspectos. Uno de los principales es lo que se conoce la introducción de la técnica de fracking. El fracking es una técnica en la cual podemos llegar a los pozos petroleros, en lugar de hacer una perforación vertical, que es lo que normalmente ustedes en el pozo gigante, como lo perforan, etcétera, que utiliza por, el fracking es trituración de roca. De esta manera, si bien es más costoso, permite llegar mucho más rápidamente al pozo en sí y poder extraerlo. Esta técnica desarrollada por las empresas norteamericanas permitió que Estados Unidos pase de ser el primer importador de crudo a ser el primer exportador de crudo. Porque de alguna manera Estados Unidos se estaba viendo perjudicado por los altos precios del barril de petróleo, porque era un consumidor nato, y esto generaba que esté importando inflación de otros países, derivado de los costos del combustible y sus precios, los precios de sus bienes dejan de ser competitivos. Entonces, esto hace que Estados Unidos mejore su competitividad porque de ser comprador pasa a ser ya exportador. Otro aspecto acá, en este sentido es que, como ustedes conocen, hace año y medio fueron levantadas las sanciones a Irán. Tenía sanciones por el uso de minerales radioactivos como uranio. En el caso de las Naciones Unidas lo acusaron que era para desarrollar bombas atómicas, pero la Comisión de Energía Atómica que visitó Irán en varias ocasiones reveló que en efecto no había un desarrollo de uranio para fines bélicos, sino más que todo para fines de generación eléctrica. Entonces, levantadas las sanciones a Irán, Irán ingresa con una cantidad importante de crudo al mercado, que tenía ya almacenado, y pasa de 3 millones a casi 5 millones de barriles diarios, teniendo una capacidad exportable de 6 millones. Entonces, está aumentando la oferta porque Estados Unidos mete crudo, Irán mete crudo también a la economía, hay el cambio climático también juega un rol importante en este sentido. ¿Por qué razón? Porque si ustedes han visto las noticias, hasta el año pasado los inviernos estaban siendo cálidos, más calientes que otros años. Entonces, los dos últimos inviernos en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Que disminuya la demanda de crudo. Entonces,
por un lado había sobreoferta, está aumentando la oferta, y por, había una baja, y por otro lado había una baja demanda. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Eso altera o incide en el que el precio del barril de petróleo empieza a reducirse, y el Ecuador obviamente se ve afectado de manera importante. A menos que ocurra otro evento, una guerra, o cómo se comportan los inviernos. Hasta el momento vemos un invierno bastante frío en el, en el hemisferio norte, lo que ha aumentado la demanda, ha generado un aumento de demanda de crudo, y por eso vemos que el precio está aumentando, porque hasta el año pasado el crudo había cerrado en el 2016 a $45 el barril, y se ha mantenido desde el inicio del 2017 por encima de los $50 el barril. Entonces, obviamente esto le beneficia al Ecuador. Entonces, como les decía, vemos ahí cómo la economía ecuatoriana va de manera importante ligada con el crecimiento del crudo, del precio del crudo. Si nosotros revisamos el ciclo económico, el ciclo económico depende de varias variables, porque hay varios agentes en la economía ecuatoriana y a nivel de cualquier país. ¿Cuáles son estos agentes? ¿Cuáles son estos participantes dentro del ciclo económico de cualquier país? Son los hogares, los consumidores, es el gobierno, son las inversiones en las empresas, y es el sector externo. Porque yo no solo produzco bienes para venderlos localmente, sino también para exportar. Entonces ustedes podrán observar aquí cómo el consumo del gobierno, que es la línea morada, ¿sí?, va de la mano con el comportamiento que tiene el Producto Interno Bruto. Es decir, cuando ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto, derivado en gran medida por el aumento del precio del petróleo, también se ha generado un aumento del consumo del gobierno, es decir, más gasto. Y en este sentido, ese nivel de gasto que venía teniendo la economía ecuatoriana, derivado de la dirección de liquidez por parte del gobierno, generó que al momento de bajar el precio del petróleo no lo pueda sostener, y los problemas que se han generado y ya conocemos. Pero no solo tuvo ingresos extraordinarios el gobierno nacional por concepto de venta de petróleo. Ha habido ingresos impresionantes recibidos por recaudación tributaria. Para darles algunas cifras, incluyendo el 2013 por los hitos que ya se presentaron ahí, teníamos un 11% con respecto al PIB en el 2006, pasó a casi 17 puntos los ingresos no petroleros. Sea impuestos, sea impuestos, sea deuda, IVA, etcétera, todo tipo de recursos que de alguna forma no esté ligados al petróleo. Y los ingresos tributarios, la recaudación tributaria, ha venido aumentando de manera impresionante. Derivado de la crisis que se ha generado a partir o fines del 2014, que se sintió en gran medida a partir del segundo trimestre del 2015 y lo que fue el año 2016, vemos que esa afectación a la economía también generó que la recaudación tributaria baje. Esto es porque hay una relación directa entre el crecimiento económico y la recaudación tributaria. ¿Por qué razón? Porque si la economía crece, si la economía está más dinámica, si la economía está realizando más transacciones, por ende se recauda más. Más por impuesto de valor agregado, IVA, más por impuesto a la renta, más por impuesto a salida de divisas, etcétera, etcétera. Entonces, es un ingreso muy importante que ha tenido el gobierno nacional por concepto de recaudación tributaria en estos años. Otro ingreso impresionante que tuvo, que fue muy puntual, obviamente fue en el 2008, fueron los recursos congelados en los famosos fondos petroleros que tiene el Ecuador. Estos fondos petroleros que fueron constituidos en el gobierno de Gustavo Noboa, ¿cuál es el concepto de los mismos? Aprovechar aquellas situaciones coyunturales en el que exista un aumento del precio del petróleo por encima del establecido, que esa diferencia, que ese excedente, lo ahorre. Me explico. Digamos que en el presupuesto del Estado establezco el precio del petróleo, por ejemplo, en $35. ¿Sí? Pero en el mercado internacional se termina vendiendo a 50. Entonces, ¿qué hago con ese excedente? En este caso, en el ejemplo hipotético, sería un excedente de $15. Todo ese excedente, lo que yo voy a hacer es mandarlo como ahorro a un fondo petrolero. Bueno, lo mando como ahorro. Entonces, ese es el concepto de un fondo. ¿Y cuándo utilizaré ese fondo?
Sencillo, cuando tengo una época de crisis, cuando baja el precio de ese producto que estrella, por así decirlo, que estoy vendiendo, utilizaré esos fondos para financiar mi economía. Pero ¿qué hizo el gobierno del presidente Correa? En el 2008 eliminó los fondos petroleros, aduciendo que esos fondos estaban alimentando el crecimiento de otras economías. Es decir, nos comimos el ahorro. Ese ahorro que teníamos generado hasta ese momento, que era aproximadamente 1.800 millones de dólares, lo pasamos al presupuesto nacional. ¿Qué hubiese pasado si nosotros esos fondos los hubiésemos mantenido 8 años después, al ritmo que creció el precio, el precio del crudo ecuatoriano, con los intereses, etcétera? Hubiésemos amasado cerca de 15.000 millones de dólares, suficiente para no tener que hacer las dos reformas tributarias del año pasado que subieron impuestos y para costear el terremoto, la catástrofe que se dio el 16 de abril del año pasado. Suficiente dinero. No hubiésemos tenido que recurrir más a aumentos de impuestos que ya se habían dado de manera importante. Obviamente ya son decisiones tomadas, nos presiona en este sentido que podríamos restablecer un fondo en este caso. Hay otras economías que lo tienen. Bolivia, Noruega y otros países tienen, Chile tiene fondos con respecto a los productos que más venden. Noruega tiene un fondo petrolero por cerca de 600.000 millones de dólares, uno de los fondos más importantes a nivel mundial, y cuyos intereses, los intereses los usa para la seguridad social noruega. Y el capital sigue siendo invertido. Es decir, usa estos recursos no para gastarlos en la generación presente, porque eso es un patrimonio de toda la sociedad noruega, sino para poder costear y poder beneficiar a las generaciones futuras de este país. Chile tiene un fondo con respecto a las ventas de cobre, entre otras cosas. Entonces, es importante tener ahorros. No está mal gastar o realizar gasto público en carreteras, porque los países necesitan, pero es importante tener presente la capacidad de ahorro para poder enfrentar en cualquier momento situaciones que pueden generar una problemática económica como sucedió en este país. El IES es el principal comprador actualmente de papeles de la deuda interna, a una tasa muy importante de 7.5 de interés, muy competitiva, pero hay que tener muy presente algo. No se trata de que el hecho de que tenga más interés significa que gane más. Hay una premisa en finanzas muy importante. A mayor tasa de interés, mayor riesgo. Mayor riesgo. Y en este sentido, como el Ecuador hasta el 2014 no ofrecía papeles de deuda en el mercado internacional, porque años atrás nos habíamos declarado de moratoria, los estaba vendiendo al mercado interno, extrayendo liquidez importante que necesita el mercado ecuatoriano, extrayéndola vía Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en este sentido ubicando esos recursos en papeles con una alta tasa de interés. Pero insisto, derivados justamente del nivel de riesgo que tienen los papeles. Y aparte los recursos que he utilizado de la reserva de libre disponibilidad, que lo ha destinado a pagos de proveedores, atrasos, etc. Incluso dado por los mismos reportes del Banco Central. Pero ¿qué pasa por el lado de los gastos? Los gastos se han multiplicado casi por 4 veces en estos 10 años. Gastos de capital, de salarios, etcétera, etcétera. Los gastos de capital casi 7 veces, los gastos corrientes, los que son salarios por 3 veces en este periodo de 10 años. ¿Y qué genera o qué trae consigo justamente esta situación? ¿Qué se debe realizar aquí? Genera un déficit importante en la economía. En este sentido, el déficit aumentó de manera importante en 5.500 dólares, que ustedes pueden observar ahí, en el año 2013 al 2016. Entonces, en este sentido, la tendencia ha sido creciente. ¿Cómo ha intentado financiarlo el gobierno? Lo ha tratado de financiar a través de más endeudamiento externo. Entonces, el endeudamiento creció más importante gracias a China, pero de alguna forma China ya ha restringido de alguna forma los créditos o ha disminuido las asignaciones de créditos al país, y por eso vemos que en los últimos meses el Ecuador ha realizado importantes emisiones de bonos en el mercado internacional. Ha colocado, por ejemplo, 4.000 millones de dólares en los últimos 2 años en distintas emisiones, a tasas muy importantes. 10.75 hace 6 meses, el mes pasado, en diciembre, 8
al 10%. En este mes, la semana pasada, colocó 1.000 millones de dólares más a una tasa del 9.125%. Realmente, tasas muy altas de interés con respecto a lo que tienen otras economías. Y vamos a hablar más adelante de por qué esa tasa tan importante. Entonces, al final, con ese antecedentes, ¿cómo marchó la economía ecuatoriana ahora? Y yo les planteo la pregunta, ¿se cosecha lo que se siembra? Veamos en estos datos que les voy a presentar. Todos son datos de las instituciones públicas que manejan justamente esas cifras y vamos a ver el comportamiento de algunas variables, estando cansados. Entonces, tenemos las exportaciones, datos en millones de dólares. Para el periodo que estoy tomando en cuenta es enero-noviembre de cada año, porque no está actualizado todavía hasta diciembre de 2016. Las cifras que se muestran es hasta noviembre de 2016 y por eso el Banco Central las muestra en la misma periodicidad en los años anteriores para de esta forma poder hacer los comparativos. Entonces, veamos aquí qué ocurre. En el periodo de enero-noviembre de 2013, las exportaciones totales, que son las que están aquí arriba, porque son la sumatoria de las petroleras y las no petroleras, se ubican en 22.000, casi 22.600 millones de dólares. Varios años después, 3 años después, se ubica en 15.200 millones de dólares. Una contracción importantísima, importantísima de las exportaciones. En gran medida por las exportaciones petroleras que ustedes ven, que caen de casi 13.000 millones, las exportaciones petroleras, caen a casi 5.000 millones al año pasado. Entonces, eso solamente ha generado muy importante que haya ingresos. Es decir, aproximadamente 8.000 millones de dólares hemos dejado de recibir en ese lapso de tiempo por concepto de ventas de petróleo. En este sentido, las exportaciones no petroleras, vemos que de 9.600 estaban aproximadamente, se mantienen en 10.000 millones. Es lamentable que no haya crecido lo suficiente, en gran medida porque no hay una diversificación de mercados hacia dónde exportar. El comercio exterior ecuatoriano, a mi criterio, ha sido manejado más con criterio político, ideológico, antes que técnico. El acuerdo multipartes recién firmado por la Unión Europea da de alguna manera cierto oxígeno al sector exportador. Lamentablemente es un acuerdo que llega muy tarde, porque ya Colombia y Perú, que venden similares productos a nosotros, ya firmaron un acuerdo un par de años atrás. Acuerdo que el Ecuador formaba parte de las negociaciones iniciales con la Unión Europea junto con Colombia y con Perú. Y Ecuador se salió de dichas negociaciones. Haciendo que era un tratado, un acuerdo soberano, que iba con sus propias condiciones. No es verdad que el Ecuador ha pasado 9 años negociando. El Ecuador se retiró de las negociaciones por la Unión Europea. Y hasta la fecha nunca firmó ese acuerdo soberano que quería. Y Ecuador en el último año y medio acelera las negociaciones. Y en este sentido hay que agradecer a la Unión Europea porque realmente la Unión Europea pudo habernos dicho, ¿saben qué? No quiero negociar, pero nos dio esa pauta. Y en año y medio consigue un acuerdo. Pero no se trata de un acuerdo soberano, se trata de un acuerdo en el cual Ecuador se adhiere al acuerdo que ya tiene firmado Perú y Colombia, con ciertos ajustes, pero es un acuerdo firmado para Ecuador y Colombia con una versión ligeramente acá para Ecuador. Entonces, perdimos mucho tiempo a la espera, entre comillas, de ese acuerdo soberano. Recordemos que las negociaciones no se obligan, son acuerdos entre partes, y es importante en ese sentido indicarlo. Entonces, ya hay un tiempo perdido, ya los productos colombianos y peruanos están posicionados, le va a costar mucho trabajo, no dudo de la calidad de los productos, pero le va a costar trabajo porque ya los productos colombianos y peruanos se encuentran posicionados. Entonces, en ese sentido, es importante que el Ecuador amplíe su oferta exportable, amplíe los mercados a los cuales puede llegar, y más con un criterio técnico antes que político y ideológico. ¿Qué pasa por el lado de las importaciones? Las importaciones también han caído, y no porque necesariamente estemos sustituyendo las por bienes producidos localmente, que intenta ser la matriz productiva,
sino más bien por las importantes restricciones comerciales, entiéndase por cuotas, salvaguardas, impuestos, aranceles, etcétera, que ha establecido a través de la política comercial del Ecuador y que ha reducido de manera significativa las importaciones. Entonces, si bien esto es una estrategia que el gobierno indicó, lo hacía más por proteger la dolarización, no deja de ser preocupante porque restringe el libre comercio. Las personas deben tener la libertad de poder elegir lo que consideran ellos son mejores bienes, lo que ellos piensan que podría, de lo que ellos podrían, de lo que ellos podrían estar ofreciendo como empresas locales. Entonces, y aparte, muchas de estas importaciones sirven o son materia prima para bienes, para los bienes importaciones que se producen. Entonces, es importante tener presente ese perjuicio que se genera. Y vemos cómo todas las importaciones han caído de manera importante. Y si comparamos el periodo noviembre de 2015 y el periodo de enero-noviembre de 2016, la baja es de casi 26% en las importaciones, ubicándose en un total de 14.000 millones de dólares que se han importado. Entonces, si nosotros cogemos el dato de las exportaciones, que era 15.200 millones al 2016, y cogemos los 14.000 millones de importaciones, el Ecuador termina con un saldo positivo en la balanza comercial. Pero este saldo positivo, no, que ustedes observan aquí, debería darse más en función de que estamos en un país que compite. Pero este saldo positivo es derivado de restricciones comerciales, derivado de que ha caído la venta de un producto principal de exportación, que es el crudo ecuatoriano. Estoy viendo el volumen, sí lo tengo elevado, entonces, pero no hay problemas en ese sentido. Entonces es muy importante tener presente ese aspecto comercial en el Ecuador. También las reservas, hay una importante variación. El crecimiento que registra a fines del 2016 se debe a los créditos o las emisiones de bonos que adquirió y que de alguna forma pasan a la Reserva Internacional porque de ahí el Banco Central los administra para hacer los pagos de deuda, entre otros. Pero un aspecto que también preocupa de manera significativa, y por ahí lo vi mencionando en el chat, es la inversión extranjera directa aquí. Es inversión extranjera. ¿Por qué razón? Porque esa inversión extranjera directa son recursos, son ahorros, son superávit de ahorros de otras economías y que de alguna forma son dirigidos a economías deficitarias. Es decir, aquellas economías que no generan el suficiente ahorro y por ende tienen que recurrir a ahorro externo. Entonces, es importante tener presente esa situación. Es decir, una economía podría tal vez no requerir inversión extranjera, porque si sus ciudadanos, si los agentes económicos del país generan el suficiente ahorro, ese ahorro que está en la banca lo direcciona vía créditos, consumo, crédito productivo, etc. Pero si un país no genera el suficiente nivel de ahorro interno, es que es necesaria ahí la inversión extranjera. La inversión extranjera, como les decía, no es otra cosa que ahorro de otras economías, que se dirige o se destina a países donde lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa puntualmente con el Ecuador? ¿Y qué es lo que preocupa del Ecuador? El Ecuador registra por ya varios años consecutivos, está entre los 4 últimos lugares en recepción de inversión extranjera en América Latina, disputando lamentablemente los últimos lugares con Venezuela, con Paraguay y con Bolivia. Recibimos no más de 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares para ser más exactos, que están los datos del último trimestre que reporta el Banco Central, pero para el 2015, para darles un dato, recibimos 778 millones de dólares en todo el año con inversión extranjera directa, versus países como Colombia, que recibió 9.000 millones, Perú, que recibió 5.000 millones de dólares. ¿Y esto en función de qué? Porque esos países reciben más que nosotros. ¿Qué están haciendo o qué están proyectando hacia afuera para que inversionistas decidan colocar sus recursos en esa economía? Proyectan estabilidad, proyectan seguridad jurídica, proyectan respecto a las leyes, proyectan una estabilidad del gobierno política entre todos los poderes del Estado, proyectan cero intervencionismo de un poder del Estado sobre otros poderes, proyectan una justicia sin ningún tipo de intromisión política ni de otros poderes como Venezuela. Eso es lo que están proyectando la economía peruana
de la economía colombiana. Colombia, a pesar de tener el mal de la guerrilla, que de alguna forma lo está solucionando, es uno de los países en América Latina que más recibe inversión extranjera, después de Brasil, después de Argentina, México y Chile. Pero están enfocados en atraer inversión, en promoverse, en ofrecer un país en el que se respeta la inversión extranjera y que no habrá problemas en este sentido de procesos de nacionalización o confiscación. Al final del día todos son percepciones. Es como ustedes, si alguien que le prestó dinero y les quedó mal, les dice, préstame plata porque necesito pagar, ¿ustedes le darían? No, porque si ya hay un antecedente en el que les quedó mal, obviamente aquí está en juego su recurso, su dinero, su capital. Y ahí eso justamente sirve como detonante para que se genere una inversión extranjera. Y la escasa inversión extranjera que está recibe el EBOR se ha concentrado en gran parte en minas, todo lo que es petróleo, 64%, manufactura el 16% aproximadamente, comercio el 8%, agricultura y silvicultura un 4.60%. Riesgo país, y por eso les decía, yo les explicaba por qué la tasa de interés alta. El riesgo país juega un aspecto fundamental en el momento de establecer la tasa de interés con la cual yo me voy a enterar. ¿Qué es el riesgo país? Es la percepción que tienen otros acerca de un país. Normalmente estos otros son llamadas agencias de acreditadoras, que evalúan a los países y determinan el riesgo país. Y en este caso, el Ecuador tiene un riesgo país de 610 puntos. Traducido a porcentaje sería 6.10%. Ese sería el riesgo país. Y les puse aquí un comparativo de cómo está el riesgo país en las otras economías latinoamericanas. Por eso es que el Ecuador, cuando emite deuda por encima del 9 o 10%. ¿Por qué razón? Porque en el mundo hay dos tasas principales que se utilizan para este tipo de negociaciones, o emisiones de deuda. La LIBOR y la Prime. Una es del mercado de Londres, otra del mercado de New York. Entonces, esta tasa a nivel internacional está aproximadamente 2 puntos, 2%, 2.5%. Entonces, pero a esa tasa se le suma o se le agrega el nivel de riesgo país que tiene. Entonces, si ya tenemos una tasa del 2%, bueno, con esos números, le agrego un 6.10, ya estamos en el 8.10. Y el otro porcentaje de diferencias son parte del spread, la ganancia, el margen, costos derivados de la transacción. Entonces, por eso es que el Ecuador, derivado al alto riesgo país que tiene, termina ofreciendo papeles de deuda a tasas muy altas, tasas muy importantes, como es 9 y 10% en las que se han endeudado, y en ese sentido se proyecta pagar para 2026. ¿Se me acabó el tiempo, Paula? ¿Ahí entiende? Ahí entiende, no sé si me acabó el tiempo. Me indica, por lo pronto, la deuda, esta es como ha ido creciendo paulatinamente, la deuda pública está aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. Se estima, en 2017 cerraría con ese valor, tanto entre deuda externa y deuda interna. Hay un crecimiento importante en la economía ecuatoriana, muy importante. En este sentido, ya, perfecto. Entonces, en este sentido, eso va a ser un problema, por así decirlo, que lo asuman los próximos gobiernos, porque las emisiones de deuda que se han emitido tienen sus vencimientos en varios años, 2020, 22, 24, 26. Entonces es un problema que el gobierno actual está trasladando a los siguientes 3 gobiernos. Y esto es que ni siquiera estamos en el gobierno con el nuevo recálculo y con ciertas consideraciones que ha realizado a nivel de finanzas públicas, no ha incluido las preventas de petróleo, que ha hecho con China, con Tailandia, y de que ya están hipotecados los recursos petroleros derivados de la explotación de este bien a los próximos años.
se estima que entre el 25 y 30% de los recursos petroleros que se podrían generar en los siguientes 8 años ya están vendidos. Es decir, ¿en qué consiste la preventa? Que estos países, por ejemplo China, me da ahora el dinero y yo estoy obligado o comprometido en los siguientes años, según como había pactado, a pagar ese crédito que me dieron, a pagarlo con barriles de petróleo. Obviamente esto le resta capacidad de maniobra a los siguientes gobiernos, porque ya no van a recibir ese recurso en los siguientes años. Y eso es preocupante porque le quita, como les digo, le resta capacidad de maniobra al próximo gobierno. La deuda externa está por los 30.000 millones, la interna aproximadamente 12.000 cerraría este año, todo eso concentrado en el Instituto de Protección de la Sociedad. Las emisiones de deuda son a tasas muy altas, bastante onerosas. El próximo gobierno considera que debería ser un tipo de estrategia de renegociación de deuda, porque realmente el peso financiero es muy importante. La inflación derivada de la crisis ha habido una contracción, una reducción de los precios, ubicándose al cierre del 2016 en 1.12%, en gran medida porque los precios han bajado en la economía. Se han dado meses en materia de inflación. Entonces, uno puede decir, no, por eso es bueno para los consumidores. No necesariamente. Porque una baja en los precios se debe en gran medida porque por el lado de la oferta no logra colocar todos los productos en el mercado y tiene que verse la necesidad de reducir precios para poder reducir su stock y no incurrir en más gastos. Entonces, eso está afectando seriamente al producto porque no está vendiendo. Y por eso es que se registra una inflación del 1.12%. ¿Qué pasa entrando por el lado del empleo? Por el lado del empleo, ¿qué está ocurriendo aquí? Por el lado del empleo vemos lo siguiente. Vemos aquí cómo en el septiembre de 2015 se ubicaba en 46.60%, 46% a nivel nacional, y ahora se registra en 39 puntos. Y va de la mano con el aumento del desempleo del 8.6 al 10.4. Y también tuvo un aumento del que se conoce como subempleo del 14 al 19. ¿Qué nos muestra eso? Que hay personas que están dejando de trabajar. Hay personas que han sido despedidas de sus lugares de trabajo. Hay personas que han salido del mercado laboral o que de alguna forma, al haber salido, están en trabajos que no reciben el suficiente nivel de remuneración. Entonces, eso es sintomático de una crisis económica, de un proceso recesivo que tiene la economía. Aumentos de reducción del empleo que se traduce en aumento del desempleo y del subempleo. En el lado urbano vemos ese efecto también, se confirma, aumenta el desempleo, aumenta el subempleo, baja el empleo. Rural también se presenta igual. Y aquí está comparativa de las principales ciudades donde se hace esta medición y vemos cómo todas las ciudades, las principales ciudades donde se hace esta medición, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, registran reducción importante del empleo. Importante el empleo. Miren sobre todo Quito, que es una de las ciudades más afectadas en esto, en gran medida porque el gobierno ha reducido burócratas y en Quito se concentra una importante cantidad de burócratas. Entonces, miren una caída de 8% en el empleo, teniendo la tasa más alta de desempleo del 7.1%. Las zonas rurales de alguna forma se evidencia más empleo porque trabajan a destajo, están en función de cosechas, entre otras cosas. Las tasas de desempleo ustedes lo pueden observar. 8.31 son los últimos datos que registra el INEC en este sentido a septiembre del 2016. Ustedes ven ahí aumento del desempleo en todas las ciudades excepto Machala. Machala es un caso muy particular porque Machala es una economía con bastante movimiento derivado de las exportaciones a Managua, derivado del puerto, se mueve mucho efectivo, los pagos semanales, entonces no tiene una importante afectación en ese sentido. Muchas empresas han tenido que cerrar de manera temporal, brindar vacaciones forzadas a sus trabajadores para justamente poder mantenerse y no tener que cerrar. El subempleo, en el sector rural vemos aquí también las cifras. El empleo pasa del 28 al 22, el subempleo del 17 al 22,
desempleo de 16 al 20. Es decir, hay una afectación generalizada en el economía. Otra variable que nos muestra que en efecto se ha dado o hay una crisis en una economía es la recaudación tributaria. Porque la recaudación tributaria, como les mencionaba, va de la mano con el crecimiento de la economía. Si la economía crece, la recaudación por concepto de tributos, de impuestos, crece. Crece el IVA, la recaudación de IVA, de renta, etcétera, como ya habíamos mencionado. Entonces, si bien estas cifras son a junio de 2016, ya les muestro las cifras a diciembre. Ya les voy a mostrar las cifras a diciembre. ¿Qué pasa con las cifras a junio que teníamos en ese momento? La recaudación que se esperaba realizar, para ese año, la meta era de 6.925 millones de dólares. Pero para junio recién se pudo recaudar 6.134. Es decir, hubo una baja importante de casi 800 millones de dólares derivado de la crisis o de los problemas que tenía la economía ecuatoriana. Y eso se refleja en la caída, nada más aquí, de los impuestos, en este caso es el impuesto a la renta, cómo va cayendo. Hay bajas importantes del 7% a junio de 2016 con respecto a enero de 2014. El IVA también tiene una caída importante en la recaudación hasta junio de 2016. Impuestos de consumos especiales. Impuestos de salida de divisas. Vemos aquí una importante caída en todos los tributos. Y la recaudación total obviamente se ve afectada. Eso, como les decía, sumado a la baja del precio del petróleo, sumado a que ya tomamos los recursos de los fondos petroleros, ha determinado que la baja de ingresos supedite el nivel de gasto de economía y no pueda mantener su tren de gasto el gobierno nacional. Y esta tabla muestra, que tenía el SRI, cómo va la recaudación o cómo fue la recaudación a noviembre del 2016. Los datos anteriores eran a junio. La meta a noviembre de 2016 era 12.915 millones, datos tomados del servicio de rentas, pero lo recaudado era 11.192 millones, es decir, aproximadamente 1.700 millones de dólares menos de lo que habían proyectado recaudar a noviembre. 1.700 millones de menos. ¿Se acuerdan? Sumado a los 7.000 millones de menos que ha recibido el Ecuador en estos años por concepto de petróleo, eso justamente refleja la necesidad de financiamiento que ha tenido el gobierno nacional. Si lo comparamos al año anterior a ese dato, 2015, no llegamos tampoco a la meta. Un cumplimiento apenas del 87%, y ustedes nos observan ahí en los distintos impuestos, cómo las recaudaciones han caído de manera significativa en casi todos. Si ven ustedes, valores negativos en la gran mayoría de los diferentes impuestos que existen. Nuevamente, refleja el hecho de una recesión, de una crisis que ha afectado de manera importante el consumo, y por ende al bajar el consumo se recauda menos por IVA, que ha afectado los ingresos, las ventas de las empresas, lo que ha afectado a que declaren menos impuestos a la renta las personas jurídicas, que tiene una caída del 10%. El desempleo ha afectado que muchas personas ya no paguen el nivel de impuestos que venían dando o venían realizando normalmente. La mejor recaudación fue en el periodo 2011-2013, 30%. Y si nosotros empezamos a comparar esa recaudación tributaria versus lo que se destina o comparándolo con los gastos que están reflejados en el presupuesto nacional, podemos ver que de lo que se recauda en impuestos, tasas y contribuciones, aproximadamente el 80% se paga en sueldos y compras de bienes y servicios, de lo recaudado en el país. Solo comparando la recaudación tributaria realizada por el SRI, Servicio de Rentas Internas, y los gastos que se evidencian en el presupuesto general del Estado aprobado anteriormente. 11 reformas tributarias en el 2007, y eso es lo que yo me refería
que no brinda la tranquilidad, genera una mala percepción al inversionista porque no está con las reglas claras, las reglas no se están manteniendo, las reglas están constantemente cambiando y eso ahuyenta a los inversionistas. El aumento de impuestos genera obviamente una baja de consumo importante. Dos datos más para que con ya terminar mi exposición. Tenemos otro sector financiero, los bancos querían colocar, lo Julio José Prada, presidente de la Asociación de Bancos, quieren colocar en el segundo semestre del 2016 aproximadamente 10.000 millones de dólares más en créditos, no pudieron alcanzar esa meta, derivado que si bien querían inyectar liquidez a la economía y había créditos, no había gente que quería contratar los créditos. Porque como existe este nerviosismo de cómo va a ser la economía, de que vamos a elecciones y todo esto, esa incertidumbre hace que la gente no quiera tomar ciertas decisiones de no endeudarse y quiere ser mucho más cauta. Entonces, en ese sentido es muy importante tener presente que si bien pudiesen existir los recursos dentro de una economía, en este caso por parte de los bancos, no hay por el lado de la demanda de suficiente fuerza como para poder adquirir o asignar toda esa fuerza. Entonces, vemos cómo los depósitos recién se están recuperando en los últimos meses. Temas de crédito también se viene recuperando, muy poco. Hay una importante cartera, especialmente usted puede ver aquí de morosidad en el crédito de consumo, 670, microcrédito 655. Y todo este resumen que hemos hecho de la economía ecuatoriana lo reflejo en estos cuadros finales, que es el comportamiento del Producto Interno Bruto. Todavía no hay cifras al fin del 2016, cómo cierra la economía, pero se cree dado el comportamiento que tuvo y que la economía ecuatoriana tuvo 3 trimestres consecutivos de contracción, el PIB se reduzca aproximadamente en unos 2.8% con respecto al PIB del 2015. Esto es que estos 100.000 millones que recibió en el 2015 probablemente se sitúe el PIB en 99.000 millones de dólares al cierre del próximo año, por eso no lo sabremos hasta aproximadamente dentro de un mes, que ya se cruzan las cifras a nivel de gobierno y entre los distintos años. Obviamente una contracción en la economía significa que derivada del Producto Interno Bruto, que se reduzca la calidad de vida, que bajen los estándares de vida de la población o de los segmentos más afectados que están en el desempleo o están en paro, como se conoce. Entonces, la inversión extranjera juega un rol fundamental en este sentido para poder incrementar un PIB. En gran medida, este PIB está alimentado por el gasto público que se ha venido dando en los últimos años y por el crecimiento de ciertos precios de algunos commodities. Algunos sectores aquí que se han visto más afectados, vemos ahí manufactura, transporte, construcción, comercio, turismo. En construcción, cerca del 45% de las pymes constructoras del país ha cerrado en los últimos 2 años. Pero vemos sectores que de alguna forma tienen cierto dinamismo y la mayor cantidad de los recursos se concentra, o de la economía se concentra, en temas petroleros, que es lo que ya venía. Es importante que exista revisión de los gastos, se le ha recomendado eso al gobierno, el gobierno no ha hecho lo suficiente, considero yo, para reducir el gasto público, es importante hacerlo, la herencia que deja a los próximos 3 años es importante el tema de deuda, el tema de la estructura de gasto que se tiene, es importante que el gobierno amplíe su fuente de financiamiento, pero lo haga a tasas de interés mucho más asequibles, mucho más bajas, porque realmente estamos trasladando el problema, obtengo ahorita el recurso, pero estamos trasladando el problema en el tiempo, hacia el futuro. Gastar no es gratis, en algún momento habrá que pagar la cuenta. Entonces, eso va a ocurrir o va a ser algo que tiene que los próximos gobiernos ver cómo asimila, y dentro de esas estrategias muchos candidatos han indicado reducción de impuestos, apertura de mercado, etcétera, pero no son soluciones inmediatas. Son soluciones que si bien yo las pueda generar apenas asuma la magistratura del Estado, no veré resultados o efectos hasta dentro de 2 o 3 años, incluso hasta más. Deben revisarse los impuestos, reducirse, eliminar el impuesto a salir de divisas, que es un impuesto confiscatorio, eliminarse el anticipo del impuesto a la renta, realmente identificar o evaluar hacia dónde se están dirigiendo esos impuestos que se están recaudando en una economía. Ampliar las ofertas portales, ver otros mercados que nosotros podamos como empresarios, como país, como sociedad apuntar, y insisto, bajo criterios técnicos antes que
políticos y de atraer inversión extranjera, que es más importante porque eso va a llevar a una economía como la nuestra a dinamizarse. Entonces, pues sí, contestando a la pregunta inicial, el Ecuador está cosechando lo que ha sembrado años anteriores. Entonces, para mí ha sido un gusto. Disculpen por haber excedido un poco en estos temas. Hemos hecho una revisión rápida de las principales cifras de la economía ecuatoriana. Para mí, como decano, realmente un gusto haberla acompañado y haber sido invitado a esta charla. No sé si alguna pregunta tenga, dispongo de tiempo. Eran 10 minutos. Veo que son alumnos del Colegio Espíritu Santo, ¿no? La mayoría. Parece que quedó todo claro. Sí, si tienen alguna pregunta, estoy gustoso. Si no, de mi parte, muchísimas gracias. Bien, perfecto, un gusto, que estén muy bien.